En una tierra donde el secreto es supervivencia, algunos videos han logrado capturar la verdad oculta y escapar de la oscuridad del país más secreto del mundo. Desde videos de personas filmadas mientras intentaban escapar hasta la dureza que enfrentan los niños en el país, prepárate para presenciar los videos que Corea del Norte una vez eliminó de Internet. Este es Kim Dong-chul, el empresario estadounidense que fue demasiado lejos. Antes de este tiempo, Kim Dong-chul tenía una buena relación con el gobierno norcoreano, y sus lazos con países comunistas se extendían más de lo que puedas imaginar. Desde sus primeros años, Kim estaba realmente interesado en el mundo socialista, queriendo aprender sobre estos países en libros y también relacionándose con la gente en la vida real. Convencido de lo que quería para sí mismo, Kim obtuvo un doctorado del Seminario Teológico de Dallas y comenzó el trabajo misionero en Yanbian, prefectura autónoma coreana, provincia de Jilin, en 2001 junto a su esposa, quien originalmente no quería quedarse en China. Desde su matrimonio en 1985, Kim solo descubrió el verdadero origen de su esposa alrededor de 2001. Resultó que el tío de su esposa era primo de Hyun Jong-chol, un poderoso oficial militar norcoreano que más tarde sería purgado en 2015. Trabajando como misionero a través de las conexiones personales de su esposa, se sintió cada vez más decepcionado y limitado por los funcionarios chinos. Después de darse cuenta de estas limitaciones en China, Kim pensó que sería mejor llevar su trabajo a otro lugar y ayudar a sus compatriotas coreanos en la República Popular Democrática de Corea, RPDC. Gracias a los antecedentes familiares de su esposa, Kim tuvo poca dificultad para entrar a Corea del Norte. Llegaron a Pyongyang en abril de 2004, y no perdió tiempo en solicitar permiso para establecer una empresa independiente a su nombre. Después de que le concedieron la solicitud, invirtió $2.600.000, que era toda su fortuna, en el negocio. A Kim también se le asignó la tarea de promover y atraer inversiones al país, e incluso se le otorgó un puesto en el Comité para la Promoción de la Cooperación Económica Externa de la República Popular Democrática de Corea. Con ese título, comenzó a contribuir activamente a las actividades económicas de las autoridades norcoreanas mientras aprendía sobre el sistema, incluyendo todo lo relacionado con el extranjero. Aunque Kim era escéptico sobre trabajar para el Departamento del Frente Unido, se quedó en el trabajo porque estaba aprendiendo más sobre Corea del Norte. Pero mientras mantenía una buena relación con Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur lo veían como una oportunidad para ver a través de Corea del Norte. Fue contactado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para que se convirtiera en su antena, y para el año 2009 aceptó y comenzó a espiar a Corea del Norte. Kim pudo lograrlo durante 5 años antes de que las tensiones comenzaran a aumentar con el gobierno de Corea del Norte en 2014, cuando una disputa con las autoridades hizo que intensificaran su monitoreo de sus actividades. Ese año se enteró de que el cuerpo de construcción del comité del partido de la ciudad había derribado una pared en su negocio mientras él estaba en el extranjero en China. Enfurecido porque no lo habían consultado, condenó públicamente la decisión y a las autoridades locales. Y luego fue demasiado lejos. Kim amenazó con destriparse frente a las estatuas cercanas de Kim Il-sung y Kim Jong-il si el problema no se resolvía imparcialmente. Solo para que lo sepas, el suicidio no está permitido en Corea del Norte y se considera un comportamiento traicionero. Después de eso, los funcionarios norcoreanos comenzaron a considerar arrestarlo. Desconocido para Kim, él entró a Corea del Norte el 1 de octubre de 2015 para participar en eventos que conmemoraban el 70º aniversario de la fundación del partido gobernante. De repente, oficiales militares norcoreanos tomaron las pertenencias de Kim y le cubrieron los ojos antes de forzarlo a entrar en un coche. El coche luego condujo durante unos 20 o 30 minutos hasta llegar a un lugar donde fue interrogado. En un intento por encubrir su trabajo con las agencias de Corea del Sur y Estados Unidos, nombró a 6 norcoreanos como involucrados, y así fue lo último que se supo de ellos, lo que sugiere que esos funcionarios fueron ejecutados como resultado de su confesión. En una audiencia preliminar, Kim fue condenado a muerte, pero su pena fue posteriormente reducida a 10 años de trabajos forzados. Luego apareció en una conferencia de prensa en marzo de 2016, transmitida por la emisora estatal de Corea del Norte, Televisión Central de Corea, en una elaborada confesión en la que admitió trabajar para el NIS, aunque se abstuvo de nombrar a la CIA. Y fue entonces cuando Kim lloró en la audiencia porque creía que no volvería a ver a su familia. Pero gracias a Donald Trump, usó su poder para sacarlo del infierno de Corea del Norte. El día de su liberación comenzó como cualquier otro, hasta que fue visitado por uno de sus guardias y le dijeron que se cambiara de ropa. Luego fue liberado para regresar a los Estados Unidos, y desde que llegó a casa ha sido entrevistado varias veces. Mencionó en entrevistas lo terribles que eran los interrogatorios. Incluían golpizas brutales, tanto que Kim hasta el día de hoy no puede moverse cómodamente,
y la mitad de su cuerpo ha quedado paralizado. Fue llevado al punto del suicidio, pero se le impidió quitarse la vida mediante vigilancia constante. Estos videos de Kim circulando en línea, hablando sobre su calvario con Corea del Norte, no son lo que el gobierno quiere que todos vean. Pero aunque podrían haber evitado eso, manteniendo a Kim Dong-chul detenido, ni siquiera sabían la fuente de las imágenes de este audaz intento de escape. Este video supuestamente fue capturado por alguien en China, quien presenció a personas intentando escapar de Corea del Norte a través de la frontera entre Corea del Norte y China. Hay un río congelado que desertores anteriores han utilizado para cruzar de manera segura lejos de Corea del Norte. Debido a la historia de los desertores que escapan a través del río congelado, el gobierno se asegura de que los guardias fronterizos estén en la frontera listos para disparar a cualquiera que se atreva a escapar. Esto significa que cruzar el río puede compararse con arriesgar la vida. Algunas personas han sobrevivido al pasar por este río congelado, pero no se puede decir lo mismo de todos. Muchas personas no logran cruzar, mientras que solo unas pocas lo logran, y es por eso que tenemos alrededor de 200 desertores norcoreanos que han llegado a los Estados Unidos en 75 años. Aunque ha habido noticias sobre guardias norcoreanos disparando a sus ciudadanos, muchas personas no lo creen porque no sucede así en todas partes. Pero este metraje muestra claramente cuán brutal y difícil pueden ser las cosas en un segundo. El video trata sobre una madre y su hija que intentan escapar a través del río congelado, cuando la madre es disparada en el proceso, y muere en el acto. La niña, sola en el río no completamente congelado, no sabe qué hacer, y aunque sobornar a los soldados puede funcionar, no puede sobornarlos a todos, lo que aún significa la muerte. Nadie sabe el final de este caso, pero si la hija eligiera regresar a Corea del Norte, sería sometida a trabajos forzados, y si resistiera, podría haber sido fusilada también. Pero si eventualmente escapaba, aún sería capturada y enviada de regreso a Corea del Norte, donde sería ejecutada o enviada a un campo de prisioneros políticos. Aunque el destino de la niña no se decidió de inmediato, se vio a los soldados tratando de llevar el cuerpo de la mujer de regreso a Corea del Norte. Pase lo que pase, la hija será sometida a trabajo infantil, mientras sabemos que los niños de tan solo 5 años están en la escuela o jugando con amigos. Los niños de Corea del Norte son vistos en cambio agachados sobre las vías del tren y clavando clavos en las traviesas bajo el sol abrasador. Algunos de estos niños reciben la orden de romper rocas de acantilado, mientras otros niños y niñas descargan bloques de arenisca en sacos y los llevan a otro destino. Usan martillos y hachas para reparar las vías del tren y cargan cargas pesadas en sus pequeños cuerpos, mientras los maestros les gritan órdenes a solo metros de distancia. Docenas de niños esclavos han sido capturados en video en secreto, realizando trabajos forzados hasta 10 horas al día bajo el régimen de Kim Jong-un, a quien definitivamente no le importan los niños. Las imágenes fueron obtenidas de informantes secretos que utilizaron cámaras ocultas para grabar las cadenas de niños esclavos de Corea del Norte en las provincias de Ryanggang y Chagang durante un año. Según los informes, estos niños tenían tan solo 5 años y no más de 8. Algunos de los menores no han asistido a la escuela durante un año y han enfrentado brutales golpizas si no completan sus tareas asignadas. Este abuso no es solo físico, ya que afecta la salud mental de estos niños al ser sometidos a sesiones de autocrítica e indoctrinación ideológica. Imagina ser privado de tu infancia como niño. Hablando de la infancia, este próximo metraje muestra el destino de adolescentes que rompieron la regla. Un grupo de investigación surcoreano publicó un metraje TAR que muestra a adolescentes norcoreanos sentenciados a trabajos forzados. Esta sentencia no es lo que sorprende, sino la razón de este castigo. Si tuvieras que adivinar lo que hicieron 1.000.000 de veces, probablemente estarías equivocado. Estos adolescentes han sido acusados de ver y distribuir K-dramas, que están prohibidos en la nación ermitaña. El metraje muestra a los 2 adolescentes de pie en un escenario en un anfiteatro lleno de cientos de personas con camisas blancas, que parecen ser estudiantes. Los adolescentes, flanqueados por 2 adultos con uniformes de estilo militar, están de pie frente a 6 adultos más, todos sentados en 3 mesas al fondo del escenario. No mucho después, uno de los oficiales leyó sus crímenes, nombrando públicamente a los 2 adolescentes y diciendo que fueron atrapados viendo y distribuyendo grabaciones de regímenes títeres. Corea del Norte a menudo se refiere a Corea del Sur como un régimen títere, y estas 2 naciones no han estado en buenos términos durante tantos años, lo que explica por qué sus hijos son graves. Y por esa ofensa, cada uno fue sentenciado a 12 años de trabajo. Los adolescentes tenían solo 16 años, apenas al comienzo de sus vidas. Sin embargo, fueron seducidos por la cultura extranjera, arruinando finalmente sus futuros caminos. El Instituto de Desarrollo Sur y Norte con sede en Seúl, que trabaja con desertores norcoreanos, obtuvo la grabación y la distribuyó a medios de comunicación. Se cree que el video, que muestra a la audiencia en el anfiteatro todos con mascarillas,
fue filmado durante la pandemia de COVID-19. Durante décadas, Corea del Norte ha estado casi completamente aislada del resto del mundo, con un control estricto sobre qué información entra o sale. Los materiales extranjeros, incluidas películas y libros, están prohibidos, con solo unas pocas excepciones autorizadas por el Estado. Aquellos que son sorprendidos con contrabando extranjero a menudo enfrentan castigos severos. En las últimas décadas, sin embargo, las restricciones se suavizaron a medida que la relación de Corea del Norte con China se expandió, y partes de la cultura pop surcoreana se filtraron en el país cuando las relaciones se descongelaron entre los dos vecinos, pero esos lazos se han deteriorado rápidamente desde entonces, con estrictas reglas volviendo a imponerse en los últimos años, y una represión de los medios extranjeros. Verás, Corea del Norte simplemente no quiere tener nada que ver con extranjeros, especialmente con Estados Unidos, como se ve claramente en estas imágenes que muestran a soldados norcoreanos disparando a soldados estadounidenses. Quizás no sean soldados reales, pero sus mentes deben haber apuntado a los reales. Las imágenes muestran a soldados norcoreanos disparando a objetivos diseñados como soldados estadounidenses. Nadie sabe a qué hora fue filmado, o dónde fue filmado exactamente, pero fue publicado pocos días después de que Corea del Norte dijera que había entrado en estado de guerra con Corea del Sur. Después de ese anuncio, un alto funcionario de Estados Unidos desestimó la provocación como más fanfarronería. Pero, ¿no crees que esta acción fue intencional? Es un clip corto, pero muestra claramente a soldados norcoreanos disparando rifles AK-47 y pistolas en un campo, mientras un objetivo con una representación caricaturesca de un soldado estadounidense es destruido. El sentimiento antiestadounidense es alto en el norte, con los medios de comunicación estatales a menudo llamando a los Estados Unidos agresores imperialistas y al sur un régimen títere. También se dice que este es a menudo el caso con la propaganda norcoreana, donde los vídeos son principalmente para consumo interno, con Kim Jong-un demostrando preparación para la batalla, incitando al nacionalismo y presentándose como un líder enérgico de su pueblo. Pero si los soldados norcoreanos se enfrentaran a los soldados del sur, ¿qué sería? Las estimaciones del personal del ejército norcoreano varían de 700.000 a más de 1 millón, mientras que el sur tiene números similares, junto con casi 30.000 tropas estadounidenses respaldándolos. ¿Significa eso que el norte no tiene ninguna oportunidad? Pero, ¿qué pasa con las armas? No hablemos de guerra, sino centrémonos en la elección de nuestros suscriptores. Esta es la historia de una mujer que fue atrapada intentando escapar de las duras condiciones de Corea del Norte hace años. Se dice que intentó escapar después de que su esposo muriera debido a las terribles condiciones, pero mientras lo intentaba, fue capturada por los guardias, quienes la llevaron de regreso al país, donde fue sentenciada a trabajos forzados. Las duras realidades del trabajo forzado la hicieron decidir que iba a arriesgar su vida por segunda vez para huir del país. Cuando tuvo su oportunidad, echó a correr, pero su cuerpo estaba demasiado débil y le faltaba la fuerza para continuar. Por lo tanto, fue fácil para los guardias recapturarla. Fue vendada y llevada a un lugar separado diferente de donde otros infractores estaban siendo castigados, mientras todos los demás miraban con miedo. Según se informa, esa fue la última vez que alguien vio a la mujer hasta que una imagen filtrada mostró a una mujer desconocida siendo puesta en un contenedor con aspecto inerte. ¿Crees que esta mujer fue arrojada al mar para hundirse? ¿O su cuerpo fue disuelto en el contenedor? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Mientras tanto, hablemos de este metraje que muestra un aeropuerto vacío. ¿No te has preguntado por qué los residentes de Corea del Norte no huyen mientras fingen viajar fuera del país? Bueno, eso es porque no se les permite salir. Así que, ¿cuál es el sentido de un aeropuerto, verdad? Este aeropuerto está ubicado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, llamado Aeropuerto Internacional de Pyongyang-Sunan. Si bien es cierto que a la mayoría de los norcoreanos no se les permite viajar libremente al extranjero, debido a los estrictos controles impuestos por el gobierno de Corea del Norte, la presencia de un aeropuerto internacional en Pyongyang sirve para varios propósitos en el país. 1. El aeropuerto se utiliza principalmente para fines oficiales, como recibir a dignatarios extranjeros, diplomáticos y delegaciones. Sirve como puerta de entrada para funcionarios extranjeros que visitan Corea del Norte para reuniones diplomáticas, negociaciones u otros propósitos oficiales. 2. Facilita la importación y exportación de bienes y materiales hacia y desde Corea del Norte. Aunque el comercio internacional del país es limitado debido a sanciones y otras restricciones, algunos bienes aún pasan por el aeropuerto con fines comerciales. Y aunque la mayoría de los norcoreanos no tienen la libertad de viajar al extranjero, hay excepciones para ciertas personas, como funcionarios del gobierno, diplomáticos y algunos profesionales seleccionados que pueden tener permiso para viajar con fines oficiales o para capacitación especializada. El aeropuerto puede atender estos casos limitados de viajes internacionales. Y finalmente, tener un aeropuerto internacional también puede servir como un símbolo de orgullo nacional y prestigio para el gobierno de Corea del Norte. Demuestra la capacidad del país para mantener conexiones internacionales y participar en relaciones diplomáticas con otras naciones.
En general, aunque la mayoría de los norcoreanos no tengan la oportunidad de viajar al extranjero, la presencia de un aeropuerto internacional en Pyongyang sirve para una variedad de propósitos más allá de solo facilitar el viaje civil, como se mencionó anteriormente. Así que si alguna vez piensas en visitar este país, asegúrate de no tener que hacer fila o chocar con personas en el aeropuerto. Lo único es que puede que nunca quieras visitar Corea del Norte después de escuchar sobre el caso de Otto Warmbier. Se suponía que iba a ir a Hong Kong a estudiar, pero de alguna manera pensó en ver Corea del Norte en su camino a su destino. Se encontró con un grupo de turistas que prometía que todo sería divertido y seguro, así que se inscribió como un curioso joven de 21 años el 29 de diciembre de 2015. Mientras todo fue bien durante su estancia allí, todo se agrió el 2 de enero de 2016. Mientras el grupo de la visita guiada ya estaba en el aeropuerto internacional de Pyongyang, esperando salir del país, dos oficiales se acercaron a ellos y arrestaron a Warmbier. ¿Te preguntas qué hizo? No, esta vez no se trataba de un K-drama. Fue arrestado por intentar robar un cartel de propaganda de su hotel. ¿Increíble? Warmbier debió sentir lo mismo hasta que fue sentenciado a 15 años de prisión con trabajos forzados. Si recuerdas algo de lo que Kim Dong-chul dijo en sus entrevistas, sabrías lo insoportable que es la tortura allí. Y para un chico sensible como Warmbier, fue más que insoportable. Poco después de su sentencia en marzo de 2016, Warmbier sufrió una grave lesión neurológica por una causa desconocida y cayó en coma. Sin embargo, las autoridades norcoreanas no revelaron su condición médica hasta junio de 2017, cuando anunciaron que había caído en coma como resultado de botulismo y una pastilla para dormir. Ese mes, Warmbier fue liberado aún en estado de coma después de 17 meses en cautiverio. Fue repatriado a los Estados Unidos y llevado al centro médico de la Universidad de Cincinnati para una evaluación y tratamiento inmediatos. Warmbier nunca recuperó la conciencia, y 6 días después de su regreso a los Estados Unidos, el 19 de junio de 2017, sus padres solicitaron que se retirara su tubo de alimentación. Ese día, Warmbier murió, dejando el mayor vacío en los corazones de su familia. Un informe del forense indicó que murió por una lesión desconocida, que causó falta de oxígeno en el cerebro, mientras que los escaneos internos, no invasivos, no encontraron signos de fracturas en su cráneo. Corea del Norte negó cualquier tortura a Warmbier. Sin embargo, en 2018, un tribunal federal de Estados Unidos responsabilizó al gobierno norcoreano por la tortura y muerte de Warmbier en un fallo en rebeldía a favor de los padres de Warmbier. Debes estar de acuerdo en que este es un país extraño con cada sistema, extraño incluyendo los extraños ejercicios de los soldados. En este metraje se puede ver a soldados norcoreanos con el torso desnudo demoliendo objetos inanimados y soportando hazañas de dolor que harían que los sadomasoquistas más fervientes se enloquezcan. Mientras se llevaba a cabo la exhibición de defensa personal, se puede ver al dictador del país, Kim Jong-un, disfrutando del espectáculo. Muchos de sus subordinados estaban allí con él también, observando mientras las tropas norcoreanas mostraban sus habilidades en artes marciales en un montaje de entrenamiento que parece sacado directamente de una película de acción de los años 1980. Entre las muchas exhibiciones de resistencia están las tropas norcoreanas destruyendo ladrillos y bloques de cemento con sus cuerpos, 2 hombres doblando una barra de metal con sus gargantas y un hombre rompiendo cadenas. 2 miembros del servicio norcoreano también muestran su inmunidad al dolor en espectáculos separados. Un hombre sin camisa se acuesta sobre una cama de clavos, mientras sus camaradas colocan un trozo de concreto en su abdomen y luego lo parten por la mitad con un mazo. No queriendo ser menos, otro norcoreano sin camisa realiza el mismo truco, excepto que se acuesta sobre vidrio roto mientras se parte la losa de concreto. Estos son impresionantes y se han visto como una comparación con la resistencia y fuerza de otras tropas. Por impresionantes que sean estos logros, ninguno de los norcoreanos en el video se ve haciendo flexiones de piernas o un lanzamiento de potencia de pie, por lo que es dudoso que pudieran pasar la prueba de aptitud física del ejército. Está claro que este video es para un público objetivo, pero es difícil saber quién es ese público. Según expertos, fue un intento de demostrar las capacidades de Corea del Norte sin el gasto del desfile típico, y probablemente fue para múltiples audiencias objetivo, tanto internas como externas. Si pensabas que ya habías visto lo peor, prepárate para este próximo que muestra una extrema hambruna. Como si usar a los niños para trabajar no fuera suficiente, estos niños también pasan hambre. Se estima que 60.000 niños enfrentan la hambruna en Corea del Norte, y aquellos que quieren intervenir entregando alimentos y necesidades a estos niños temen por sus vidas. Los bancos e incluso las empresas que proporcionan bienes o envían bienes son muy cuidadosos. Todos no quieren correr el riesgo de ser asociados más tarde con la violación de las sanciones. De esta manera, es difícil para las organizaciones llevar cosas a Corea del Norte, ya que solo ingresar fondos al país lleva tiempo.
Además, no muchas líneas de envío operan en Corea del Norte, por lo que también es difícil enviar bienes. Según informes, no hace mucho, Corea del Norte envió carbón a Rusia, que luego fue entregado a Corea del Sur y Japón, probablemente violando las sanciones. A este ritmo, se proyecta que más niños se volverán gravemente desnutridos, el tipo de desnutrición que potencialmente puede llevar a la muerte. Se ha registrado la muerte de muchos niños en la región, siendo la causa principal la diarrea, relacionada con la mala sanidad e higiene, y la desnutrición aguda. Una de las pocas agencias de ayuda con acceso al país es UNICEF, que solo pudo hacer un poco. Parecía que la tendencia continuará de esta manera por mucho tiempo, ya que el país sufrió una hambruna a mediados de los años 90, matando hasta 3 millones de personas. Incluso después de la hambruna, 2 de cada 5 norcoreanos todavía se encuentran desnutridos. Estas son las historias del país más hermético del mundo. ¿Cuál de estos videos fue el más impactante de todos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.